Correa, no te voy a agachar la cabeza. Podrás ordenar, como lo has hecho al Ulco y al Gil, que preparen un asesinato en mi contra. Quiero que sepas que jamás un dragón murió por el veneno de una serpiente como tú, Rafael Correa. Podrás tener mi cabeza, pero mi respeto y mi dignidad jamás, carajo. El 4 de agosto del 2011, en la pequeña ciudad de Quinsaloma, que queda en la provincia agrícola de Los Ríos, Carlos Humberto Llanos, su esposa Silvia Parco y su hijo de 3 años fueron brutalmente asesinados. La teoría del caso que construyó la fiscalía, entonces liderada por Galo Chiriboga, un hombre cercano al gobierno de Rafael Correa, ya que había sido su ministro, señaló a Carolina Llanos como autor intelectual del triple asesinato. A 12 años del crimen, el caso Quinsaloma aún causa conmoción. Solo hubo una sobreviviente, la hija de la familia Llanos. Ella logró salvarse de los 3 asesinatos que la dejaron huérfana el 4 de agosto. Los cadáveres de sus padres y su pequeño hermano fueron hallados con decenas de heridas de machete en las inmediaciones de su casa. La vivienda fue incendiada por los autores materiales. El hijo menor de la pareja fue degollado y sus restos fueron encontrados a las orillas del río Umbe, en la provincia de Los Ríos. Fue un crimen que, según la fiscalía, fue perpetrado con alevosía y ensañamiento por el número de heridas en el cuerpo de las víctimas. Aunque en una primera instancia se especuló la posibilidad de un robo, tampoco se descartó la teoría de que por la crueldad empleada se tratara de una venganza. En una nota de la época de Diario El Universo, el jefe provincial de la policía, Mario Acosta, informó que de las primeras investigaciones del crimen se conoció que Carlos Llanos, horas antes de su muerte, había realizado un negocio con sujetos no conocidos, quienes trataron de venderle unos caballos. En esa misma publicación del 6 de agosto de 2011, se reseñaba que un familiar de Llanos había fallecido 2 meses atrás, también en extrañas circunstancias. Se trataba de su primo Darwin Abel Romero Pino, a quien encontraron calcinado el 6 de junio de 2011 en el dormitorio de su vivienda en el recinto La Fortuna de Quinsaloma. 4 meses después, el 23 de diciembre de 2011, se inició la instrucción fiscal contra Manuel Vélez Sánchez, presunto autor material del triple crimen, y el día siguiente la policía lo capturó. Edgar Martínez Franco también fue detenido ese día. El crimen habría sido supuestamente financiado por Lara. Su dinero habría sido entregado a un hermano de Llanos llamado Gilbert para que llegue a un trato con los autores materiales de los asesinatos, José Vélez, Juan Rodríguez y Edgar Martínez. En su caso, la conclusión fue que nunca se pudo demostrar un vínculo concreto de que haya sido cómplice, ni de que entregó el dinero a los sicarios. No hubo conexión, testigos o rastros como llamadas telefónicas que permitieran comprobarlo. Gilbert Llanos también fue exculpado el 26 de junio del año 2020. La Corte Nacional declaró con lugar el recurso de casación que interpuso. Ese dictamen abrió el camino para que la inocencia de Llanos fuera ratificada, además de que su defensa legal entregó una serie de documentos clasificados, pues eran de la Secretaría de Inteligencia, que la avalaron. Los asesinos son Clever Romero, Guacho Romero y Ángel Romero, ellos son los verdaderos asesinos. Esa misma documentación sirvió para que Lara recuperara su libertad después de haberse declarado como un perseguido político por el gobierno de Correa, del que fue un notorio opositor. Yo le voy a seguir luchando a Correa por mentiroso, por proteger a los corruptos. Este es el diccionario del presidente Correa. Compra de conciencias, acuerdo por la democracia. Bla, 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 Correa. Lo emplazo públicamente a Rafael Vicente Correa Delgado a que envíe la muerte cruzada. Aquí tienen los sobreprecios de Óscar Herrera en Termoesmeraldas.
Aquí tienen los sobreprecios de Óscar Herrera en Tame. Aquí están los sobreprecios de Óscar Herrera en Celeste. Robo a los agricultores. Cuando a los agricultores, señor presidente, se les permite que se le importe maíz en época de cosecha. Aquí hay 12 millones de dólares, 229.203 en sobreprecios en Petroecuador. ¿Por qué familiares de esos magistrados cobraron cheques cerveceros? En el Seguro Social a don Ramiro González. La corrupción ronda Carondelet. Robo en las carreteras con sobreprecios. Y aquí está el juicio político a doña Gloria Sabando. ¿O es que acaso Alianza País quiere seguir protegiendo la corrupción de este gobierno? ¿O es el presidente el que manda en esta asamblea? ¿O somos los 124 asambleístas? ¿Cómo nos pueden explicar, pues, esta revolución ciudadana? Una corrupción que él la dirige y la protege desde Carondelet. Y por eso puso un juicio frente a las calumnias que este señor emitió el 10 de agosto. Entonces negaron con 71 votos la moción de levantamiento de inmunidad de este tipejo. Aquí se ve quiénes son los amigos, porque esto es personal, Esto, por supuesto, me involucra o tan solo con su miseria humana y su cobardía. Este asambleísta de Sociedad Patriótica, que es una vergüenza nacional, es la peor escoria política que puede haber, ¿no? Es la peor escoria política que puede haber, ¿no? Y como es fanfarrón y bocón, un asambleísta ahí corrupto, acusado, pues, de desguazador de carro, eso que es una vergüenza para el país. Desguazador de carro, eso que es una vergüenza para el país. Si no es la elección, se va a ir me robo en Bélgica también, ¿no? Porque uno es atracador. Si no es la elección, se va a ir me robo en Bélgica también, ¿no? Porque uno es atracador. Que nos diga por dónde viene su fortuna de desguazar carro. Que nos diga por dónde viene su fortuna de desguazar carro. ¿Ustedes saben quién es Galo Lara? Sí, no se preocupen, no lo conoce ni una familia, pero quiere ser prefecto de Los Ríos, ¿no? Sí, no se preocupen, no lo conoce ni una familia, porque no vamos a permitir que Los Ríos caigan en manos de un tipo como usted. Que tenía un letrero y decía que nosotros habíamos comprado conciencia. Es un descaro total. Un asambleísta además cuyo negocio bien conocido es de guasadero de carros, ¿no? Un asambleísta además cuyo negocio bien conocido es de guasadero de carros, ¿no? En todo caso, el bravo, valiente de este señor Lara, que tanta injuria lanza, cobardemente, escondido en su inmunidad parlamentaria, que se saque pues esa inmunidad y que me repite esas cosas. O que me la venga a decir frente a frente, ¿no? Porque ni para eso sirve el pobre hombre. Correa, no te voy a agachar la cabeza. Podrás ordenar, como lo has hecho 5 veces desde Carondelet, mi detención preventiva. Podrás ordenar, como lo has hecho a Lulco y al GIR, que preparen un asesinato en mi contra. El tribunal además revocó las medidas cautelares que pesaban sobre Lara, ya que él podría salir del país libremente y ya no tendría que presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la fiscalía no estaba de acuerdo con esa resolución. Su representante, Raúl Garcés, indicó que la decisión de los jueces no procedía porque era un beneficio personal para Carolina Llanos y no podía extenderse hasta Galo Lara. Y los jueces determinan que no lo gana en este punto, es porque los jueces no le dan la razón a la fiscalía, y así está muy bien, pero le ha dado la razón a la fiscalía en el resto de los casos. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2013, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidida por Jimena Vintimilla, sentenció a 10 años de reclusión mayor a Galo Lara como cómplice. Pero Lara ya se había preparado para un escenario como ese. Por ello solicitó asilo político en Panamá, el cual le fue concedido en octubre de 2013. 7 meses después, en mayo de 2014, dicho asilo fue revocado y el 14 de noviembre de 2014, Galo Lara fue extraditado de Panamá. Perseguido político del gobierno de Correa, que quiere asesinar Correa por haber denunciado su corrupción. Y aquí estoy, ecuatoriano. Mis manos no están manchadas de sangre.
Llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y de ahí fue conducido a la cárcel de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi. Justamente el momento de que es trasladado desde la República de Panamá acá al Ecuador, amarrado o esposado de sus tobillos y de sus muñecas en las manos. Y en ese sentido, pues estas fotos evidencian justamente el hecho de que el gobierno del presidente Correa no lo había hecho ni siquiera con personas acusadas de violación de menores de edad, ni mucho menos. No se lo había hecho con delincuentes que de una u otra manera o funcionarios públicos que habían afectado o generado una afectación para los fondos públicos. De ninguna manera lo hicieron únicamente contra el exasambleísta Galo Lara. Las familias de las víctimas también protestaron contra el dictamen. Años antes, en declaraciones a medios de comunicación, habrían exigido abiertamente a Lara que dejara de nombrarse como preso político. Lara habría insistido en que su condena fue producto de una persecución del gobierno de Rafael Correa, de quien él fue un acérrimo opositor. Y las pruebas son las siguientes. Se demostró, y la Corte así lo entendió, de que de las cuentas del señor Galo Lara salieron los fondos para financiar este crimen. Se evidenció que el hermano de Carolina, con esta plata que dio el señor Galo Lara, fue y cobró un cheque de $4,000 el día anterior a la matanza en Quinsaloma. Hay la evidencia de que el señor Galo Lara, a través de un funcionario de la Asamblea, contrató un departamento en la ciudad de Guayaquil, ocultándose él para poder tener ahí a la señora Carolina Llanos. Se demostró las conexiones telefónicas entre Galo Lara y los sicarios. Se encontró en la casa de los sicarios incluso los teléfonos los números telefónicos del señor Galo Lara. Es decir, más prueba que eso, no sé a dónde podemos buscarla, ¿no? Uno de los principales argumentos que presentó la Fiscalía General del Estado, a cargo del doctor Galo Chiriboga Zambrano, fue una supuesta vinculación de llamadas telefónicas o llamadas indirectas entre un teléfono que se encontraba registrado a nombre del ex asambleísta y números telefónicos registrados a nombre de los autores materiales del hecho. Esto tuvo que esperar hasta finales del año 2012, en que se celebró la audiencia de juzgamiento, donde finalmente se pudo establecer que esto era finalmente una falacia por parte de la Fiscalía General, ya que el mismo perito de la Fiscalía pudo establecer que nunca se pudieron fijar con qué personas, ni a qué número, ni qué día se habían generado las supuestas llamadas telefónicas. Y no solo eso, lo más grave fue el hecho de que en esa audiencia, de manera totalmente vergonzosa para la Fiscalía, se pudo comprobar que el mencionado teléfono registrado a nombre de Galo Lara Yepes ni siquiera se encontraba activo a la fecha del triple crimen de Quinsaloma, el día 4 de agosto del año 2011, se había sido activado pues mucho tiempo después. Ya luego establecieron que en un supuesto allanamiento pues habrían encontrado fragmentos de un papel en el que se encontraba el número telefónico, el mismo número telefónico registrado a nombre del ex asambleísta, pero al hacer la pericia respectiva se comprobó de sobra que ese fragmento de papel encontrado en el allanamiento, repito, del domicilio de uno de los autores materiales, se pudo establecer que había sido adulterado, que había sido forjado. Y una tercera prueba que fue presentada por la Fiscalía es el hecho de un testigo clave, simplemente lo que nosotros denominamos un testigo referencial, que era un señor Alex Cedeño Molina, que era la persona que había acudido hasta la ciudad de Quito para prestar un testimonio anticipado, para hacer referencia de que él habría escuchado supuestas amenazas que se habrían generado entre el asambleísta y una de las víctimas. Esto también se demostró que en la práctica pues no solamente había sido forjado, sino que había sido generado producto de una vergonzosa negociación por parte de la Fiscalía. La ratificación de inocencia de Lara se dio el 29 de octubre del 2022. El mismo tribunal declaró la inocencia de Carolina Llanos, expareja de Lara y prima de Carlos Llanos, quien fue condenada a 20 años de reclusión como autora intelectual del triple asesinato. Ella salió en libertad luego de haber pasado 8 años en prisión. El argumento del Tribunal de Revisión en el caso de Lara es que si la autora intelectual, es decir, Llanos, fue declarada inocente, ya no se podía sostener la calidad de Lara como cómplice del delito acusado. En términos concretos, Lara no podría ser cómplice de alguien que no ha cometido crimen alguno. Han puesto en alto el nombre de la Corte Nacional de Justicia al declarar la inocencia de perseguidos políticos
Y te pido, Rafael Vicente, desde lo más profundo de mi vocación cristiana, reconcíliate con el bien. Su defensa pidió que se tome en cuenta el fallo de octubre pasado, en el que se declaró inocente a Carolina Llanos, pareja de Lara, quien en su momento fue condenada a 20 años de cárcel como autor intelectual del crimen. El tribunal lo consideró justo. En ese mismo año, 2022, Alex Cedeño Molina fue misteriosamente asesinado por sicarios. Alex era el testigo protegido del ex fiscal Galo Chiriboga en el caso del triple asesinato en Quinsaloma. Ya los demás vecinos dieron la alarma que la casa se estaba quemando. En este, el fiscal presentó el testimonio de Alex Vicente Cedeño Molina. Cedeño fue considerado uno de los elementos claves dentro de las investigaciones que determinaron la vinculación del ex legislador en este caso. Al yo ser testigo en el caso Quinsaloma, pues, que había estado en las diferentes audiencias de haberlo acusado a Galo Lara, que yo conocía, que él mató a mi compadre, pues la Fiscalía General de la Nación me dio 2 años como testigo protegido. Ya. Estamos hablando también que de pronto usted en su momento recibió amenazas. Yo he recibido amenazas de muerte por haber declarado en contra de Galo Lara. Hicieron lo que le quería dar la gana, pero se encontraron con un gobierno que lo ha puesto en su sitio. Este crimen, y también se habla y se lo ha vinculado en otros tipos de hechos ilícitos al ciudadano Galo Lara. ¿Ustedes qué conocen? El señor Galo Lara tiene un poco de denuncia y tiene mucho rabo de paja. Está involucrado, también involucrado en robo de vehículos. En Ventana, de los medios de comunicación, informaron de que se le compró un deshuesadero. Señores, balacera. Ocurrió en el norte de Guayaquil, a pocos metros de un centro comercial, en Lomas de la Prosperina, cuando Alex Cedeño Molina, de 62 años, circulaba en su camioneta. Sujetos hasta ahora desconocidos lo interceptaron a bordo de un vehículo y le propinaron más de 10 disparos para posteriormente huir. Al lugar del crimen acudió un equipo del Cuerpo de Bomberos, donde el paramédico solo confirmó su deceso debido a la gravedad de sus heridas. El fallecido registra un antecedente en el año 2012 por el delito de asesinato, que sería por un crimen ocurrido en una gallera de San Juan en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Pero la policía aún no se pronuncia sobre el móvil de este nuevo hecho violento y posibles nexos del ahora occiso con otros casos de relevancia nacional. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.